Es el 4 de julio de 1997. En un quirófano privado de la Ciudad de México, un hombre yace inconsciente bajo los efectos de la anestesia. Su rostro está siendo desfigurado por un equipo de cirujanos plásticos. Durante 8 horas trabajan sin descanso para borrar su identidad, para esculpir una nueva cara que le permita escapar de la cacería más grande del continente. Este hombre no es un criminal común, es el narcotraficante más poderoso del mundo, un fantasma que comanda un imperio invisible desde los cielos, un hombre que se convirtió en leyenda incluso antes de desaparecer. Pero algo sale terriblemente mal. En la quietud de la sala de recuperación, su corazón se detiene. La noticia se filtra al mundo. Amado Carrillo Fuentes, el legendario Señor de los Cielos, ha muerto. Sin embargo, su muerte, lejos de cerrar un capítulo, abre un abismo de sombras y misterios. ¿Fue realmente un fallo cardíaco? ¿O una ejecución silenciosa en la mesa de operaciones? ¿Quién era en realidad este hombre que ocultaba su rostro del mundo mientras inundaba sus calles de cocaína? ¿Fue únicamente un despiadado varón de la droga? ¿O un genio empresarial sin precedentes? Un estratega visionario que revolucionó el crimen organizado a escala global. Mientras sus enemigos guerreaban en las calles, él conquistaba el aire. Esta es la historia del ascenso y la caída del hombre que redefinió el narcotráfico desde las alturas, y cuyo final aún hoy permanece envuelto en sombras. La leyenda del Señor de los Cielos no comenzó en las alturas, sino en la tierra polvorienta de Sinaloa. Amado Carrillo Fuentes nació el 17 de diciembre de 1956 en Guamuchilito, un pequeño y humilde poblado en el municipio de Navolato. Fue el mayor de 11 hermanos, nacido en el seno de una familia que, como tantas otras en la región, vivía en la encrucijada entre la agricultura y el crimen. Su padre, Vicente Carrillo Vega, era un agricultor de ascendencia humilde. Su madre, Aurora Fuentes, dedicaba su vida a la crianza de su numerosa prole. Pero el destino de Amado no se forjaría en los campos de maíz, sino en la sombra de una figura mucho más influyente, su tío materno, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Don Neto era uno de los pioneros del narcotráfico a gran escala en México, un miembro fundador del Cártel de Guadalajara, la primera superorganización criminal del país. Su figura, junto a la de otros pioneros como Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, sentó las bases del narcotráfico moderno en México. Y desde joven, Amado tuvo acceso directo a ese conocimiento privilegiado. Para un joven Amado, crecer viendo el poder, la riqueza y el respeto que comandaba su tío fue una lección formativa. La vida del campesino era una de trabajo arduo y recompensas escasas. La vida del narcotraficante, en cambio, ofrecía un atajo brutal hacia el poder absoluto. Aunque intentó una ruta convencional al estudiar ingeniería civil, abandonó la carrera antes de graduarse. Pero esos años no fueron en vano. Desarrolló habilidades técnicas, estructurales y de logística que más tarde aplicaría con precisión quirúrgica a su operación criminal. Desde muy joven, Amado mostró una inteligencia aguda y una naturaleza reservada y observadora. A diferencia de otros jóvenes que buscaban notoriedad a través de la violencia impulsiva, él era calculador. Aprendió los fundamentos del negocio desde abajo, comenzando con tareas menores bajo la tutela de Don Neto. No fue un sicario sediento de sangre, sino un aprendiz diligente, un estudiante de la logística del crimen. Su primera gran lección fue sobre la importancia de la discreción. Vio cómo los capos más ostentosos atraían la atención de las autoridades, mientras que los más astutos operaban desde las sombras. Esta filosofía se convertiría en su sello distintivo, mientras otros construían imperios sobre la intimidación pública. Amado construiría el suyo sobre la corrupción silenciosa y la eficiencia empresarial. Su ingreso formal al Cártel de Guadalajara en la década de 1980 no fue como un pistolero, sino como un engranaje en la vasta maquinaria de transporte. Fue aquí donde comenzó a familiarizarse con la aviación, el campo que un día dominaría por completo. Supervisaba los envíos,
coordinaba las rutas de las avionetas que cruzaban la frontera y aprendía cada detalle de la cadena de suministro. Era un trabajo meticuloso que requería una mente para la logística y una capacidad para la planificación estratégica, habilidades que Amado poseía en abundancia. Sus mentores, además de su tío, eran los titanes del cártel: Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, y Rafael Caro Quintero. De Félix Gallardo aprendió la importancia de la diplomacia criminal y la necesidad de corromper las más altas esferas del poder político y policial. De Caro Quintero, la audacia de operar a una escala masiva. Pero Amado no era un simple imitador, era un innovador. Observaba, aprendía y, en silencio, planeaba cómo mejorar el sistema, cómo hacerlo más grande, más rápido y, sobre todo, más rentable. También fue enviado a Ojinaga, en Chihuahua, para aprender directamente de Pablo Acosta Villarreal, conocido como el Zorro de Ojinaga. Durante más de 10 años, Amado trabajó a su lado, pasando de ser su asistente a convertirse en su mano derecha. Pero la lealtad en el mundo del narco tiene fecha de caducidad. En abril de 1987, Pablo Acosta Villarreal fue acribillado en una operación orquestada con ayuda de Guillermo González Calderoni, entonces director de intercepción de la PGR. Los rumores apuntaban en una sola dirección. Amado había entregado a su mentor. Con ese acto de traición calculada, heredó el control del grupo narcotraficante que operaba en Ojinaga, pero no se conformaría con eso. Su ambición aspiraba a mucho más. El punto de inflexión llegó con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. El crimen, ordenado por los líderes del cártel de Guadalajara en un acto de arrogancia desmedida, desató la furia del gobierno estadounidense. La Operación Leyenda se convirtió en la mayor cacería humana en la historia de la DEA. Y uno por uno, los pilares del cártel comenzaron a caer. Rafael Caro Quintero fue arrestado en Costa Rica. Ernesto Fonseca Carrillo fue capturado en Puerto Vallarta. Finalmente, en 1989, el propio Félix Gallardo fue detenido. El cártel más poderoso de México se desmoronaba. Pero donde otros veían destrucción, Amado vio oportunidad. El caos era una escalera, y él estaba listo para ascender. Desde la prisión, Félix Gallardo intentó mantener el control. Convocó una cumbre en Acapulco donde dividió su imperio entre las facciones restantes. A Joaquín, el Chapo Guzmán, y Héctor, el Güero Palma, se les asignó el corredor de Sinaloa. A los hermanos Arellano Félix, la codiciada Plaza de Tijuana. Y a Amado Carrillo Fuentes, que había demostrado ser el operador más astuto y discreto, se le confió el control de Ciudad Juárez. Fue una decisión que cambiaría para siempre el mapa del narcotráfico. La Plaza de Juárez era un premio de valor incalculable. Su proximidad a El Paso, Texas, la convertía en el corredor de contrabando más estratégico de todo el continente. No solo ofrecía ubicación, tenía una infraestructura urbana ideal, rutas consolidadas y, lo más importante, un vacío de poder que Amado estaba dispuesto a llenar. Pero había un obstáculo: Rafael Aguilar Guajardo. Aguilar Guajardo era un excomandante de la Dirección Federal de Seguridad, la agencia de inteligencia notoriamente corrupta que había servido como brazo protector del cártel de Guadalajara. Era un vestigio del viejo orden, un hombre que representaba la simbiosis entre el Estado y el crimen que Félix Gallardo había perfeccionado. Amado representaba el nuevo orden, un empresario del crimen cuya lealtad era únicamente hacia el capital. En 1993, la transición de poder se resolvió de la única manera que el narco entiende. Mientras Aguilar Guajardo vacacionaba con su familia en Cancún, fue emboscado y asesinado a plena luz del día por sicarios. Aunque nunca se probó de manera concluyente, en el inframundo se dio por sentado que la orden provino de Amado Carrillo Fuentes. Con ese acto de violencia quirúrgica y despiadada, Amado no solo eliminó a su principal rival, envió un mensaje inequívoco al resto de los capos:
Juárez le pertenecía, y así nació formalmente el Cártel de Juárez. Bajo el liderazgo de Amado, la organización se transformó de una simple red de contrabando en una corporación multinacional del crimen. Su primera y más crucial innovación fue redefinir la relación con los proveedores colombianos. Aprovechando la creciente presión de Estados Unidos sobre los cárteles de Cali y Medellín, Amado cambió las reglas del juego. Ya no aceptaría pagos en efectivo por transportar la cocaína. En su lugar, exigió un porcentaje del producto, generalmente entre el 40% y el 50%. Esto significaba que por cada 2 kilos de cocaína que transportaba para los colombianos, se quedaba con casi 1 para su propia red de distribución en Estados Unidos. Esta audaz jugada lo transformó de un simple transportista a un socio mayoritario, dándole un control sin precedentes sobre el mercado estadounidense y multiplicando sus ganancias de manera exponencial. Pero su verdadero golpe de genio estaba por venir. Mientras otros capos dependían de rutas terrestres o marítimas, lentas, arriesgadas, fácilmente interceptables, Amado entendió que los cielos ofrecían un espacio más rápido, menos controlado y con la tecnología adecuada, infinitamente más eficiente. Comenzó a construir una de las redes de transporte aéreo más sofisticadas jamás vistas en el mundo criminal. Antes de Carrillo, el contrabando aéreo se realizaba principalmente con avionetas Cessna y Piper, capaces de transportar unos pocos cientos de kilos por viaje. Eran aeronaves de corto alcance que tenían que hacer múltiples paradas, volar bajo para evitar el radar y enfrentarse a un alto riesgo de intercepción. Amado no pensaba en kilos, pensaba en toneladas. Comenzó a adquirir aviones de pasajeros y de carga de gran tamaño. Muchos fueron comprados en subastas de aerolíneas en quiebra en Estados Unidos. Su flota llegó a incluir aviones Sud Aviation Caravelle, Douglas DC-8 y, más notoriamente, varios Boeing 727. Estos aviones que antes transportaban a cientos de pasajeros fueron modificados en hangares secretos. Se les despojaba de los asientos y de todo el equipamiento no esencial para maximizar el espacio de carga. Un solo Boeing 727 podía transportar entre 10 y 15 toneladas de cocaína en un solo vuelo. Una cantidad que habría requerido docenas de viajes en avioneta. Para que dimensiones la escala, las ganancias que generaba en tan solo 7 días llegaban hasta los $200 millones. La prensa y las agencias antidrogas no tardaron en bautizarlo con un nombre que resumía su dominio logístico: el Señor de los Cielos. Y ese título no era retórica, era la descripción literal de su poder. Había conquistado el espacio aéreo, convirtiéndolo en su supercarretera privada para el narcotráfico. Y al hacerlo, se había elevado a un nivel de poder y riqueza que ningún otro capo había alcanzado jamás. Pero un imperio construido sobre los cielos también necesita raíces en la tierra. Y las raíces de Amado Carrillo se extendían hasta los rincones más oscuros del poder político mexicano. Generales, gobernadores, fiscales, jueces. Todos formaban parte de una red de corrupción que haría parecer insignificante cualquier cosa vista antes en el país. Pero cuanto más alto se sube, más fuerte es la caída. Y los enemigos de Amado, tanto dentro como fuera del gobierno, ya comenzaban a acercarse. La cacería estaba por comenzar. La operación de Amado Carrillo Fuentes era de una audacia asombrosa. Los vuelos partían de Colombia o Venezuela, cargados hasta el tope con la mercancía del cártel de Cali. Volaban a gran altitud, a menudo utilizando planes de vuelo falsos o clonados para hacerse pasar por vuelos comerciales legítimos. Su destino eran pistas de aterrizaje clandestinas construidas en medio del desierto de Chihuahua o en remotas fincas propiedad del cártel. La red de corrupción de Amado aseguraba que los radares militares y civiles fueran convenientemente ignorados y que cualquier presencia policial o militar en la zona fuera desviada con anticipación. Al aterrizar en México, un ejército de trabajadores descargaba la cocaína en cuestión de minutos, transfiriéndola a una flota de camiones que la llevarían a almacenes seguros cerca de la frontera.
Desde allí, la droga era introducida en Estados Unidos a través de túneles, compartimentos secretos en vehículos comerciales o simplemente sobornando a agentes fronterizos. El sistema era una obra maestra de la logística criminal. Permitía a Carrillo mover cantidades de droga antes inimaginables con una velocidad y eficiencia sin precedentes. Se estima que en su apogeo, el Cártel de Juárez transportaba 4 veces más cocaína a Estados Unidos que cualquier otro grupo criminal. El gobierno de Estados Unidos calculó en 1994 que el Cártel de Juárez manejaba el 60% de la cocaína colombiana que llegaba a ese país desde México. 60%. Un solo hombre controlaba más de la mitad del mercado más lucrativo del mundo. Esta supremacía logística le generó una fortuna que desafiaba la comprensión. A mediados de la década de 1990, la DEA calculaba que las ganancias de Amado Carrillo Fuentes superaban los $25,000 millones, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos del planeta. Su riqueza era tan vasta que el problema no era ganarla, sino lavarla y esconderla. Poseía ranchos, mansiones, flotas de autos de lujo, un zoológico privado e incluso, según los rumores, equipos de fútbol. Sin embargo, fiel a su estilo, evitaba la ostentación. Vivía una vida nómada entre sus múltiples propiedades, utilizando una serie de alias y manteniendo un círculo de confianza extremadamente reducido. Era un fantasma multimillonario, un CEO que dirigía su imperio desde las sombras. Pero el verdadero poder de Amado no solo se medía en rutas de tráfico o toneladas de droga transportadas. Su inteligencia radicaba en algo mucho más sofisticado: la capacidad de transformar dinero ilegal en poder legítimo. A lo largo de los años 90, Carrillo expandió su operación hacia el corazón del sistema financiero. Invirtió silenciosamente en bienes raíces, constructoras, hoteles de lujo, desarrollos inmobiliarios, bancos y empresas fachada. Su objetivo era claro: inyectar capital del narcotráfico en la economía legal sin dejar rastros. Y lo logró con una maestría que desconcertaba incluso a los investigadores más experimentados. Gran parte de su éxito se explicaba por ese control invisible. Su dinero se movía entre cuentas, contratos y negocios legales, fundiéndose con el circuito económico nacional e internacional. Así, construyó un imperio camuflado donde su nombre no aparecía, pero su sombra estaba en todas partes. Su figura adquirió un aura de intocabilidad. Muchas autoridades locales, y no pocas federales, optaban por mirar hacia otro lado. En algunos territorios, su influencia era tan fuerte que ni siquiera los cuerpos de seguridad se atrevían a actuar sin su permiso tácito. Para manejar esta vasta operación, Amado construyó una estructura jerárquica y disciplinada. Reclutó a sus hermanos Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, y Rodolfo Carrillo Fuentes, el Niño de Oro, como sus lugartenientes de mayor confianza, asegurando la lealtad en su círculo más íntimo. Pero su genio residía en su capacidad para ir más allá de los lazos familiares. Creó un imperio basado en la eficiencia y la corrupción sistémica. El Cártel de Juárez no era una banda criminal, era una corporación multinacional con departamentos internos y funciones específicas: finanzas, logística, operaciones, seguridad, inteligencia, relaciones internacionales. Cada área tenía responsables, jerarquías y protocolos. Todo respondía a un solo hombre, y ese hombre operaba desde la sombra. Su red de protección era legendaria. Se jactaba de tener en su nómina a generales del ejército, gobernadores, jefes de la policía federal y estatal, y a incontables funcionarios de menor rango. Esta no era corrupción común, era infiltración sistémica. Amado no sobornaba individuos, corrompía instituciones enteras. Su influencia llegó a su punto más alto con la presunta infiltración de la oficina del zar antidrogas de México, el general Jesús Gutiérrez Rebollo. El general había sido designado en diciembre de 1996 como director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas.
Estados Unidos lo consideraba un aliado confiable en la guerra contra el narcotráfico. Incluso lo habían elogiado públicamente por sus operaciones contra los cárteles rivales de Amado. Lo que no sabían era que Gutiérrez Rebollo trabajaba para el señor de 1900 los cielos. Las capturas que realizaba Héctor Palma, operadores del cártel de Tijuana, no eran golpes contra el narcotráfico, eran favores para Amado Carrillo. El general eliminaba a los enemigos de su patrón mientras cobraba un salario del gobierno mexicano. Pero una llamada anónima lo cambió todo. El chofer del general, Juan Galván Lara, denunció la relación. Aparecieron fotografías, documentos, pruebas de propiedades y vehículos de lujo que el general no podía justificar. En febrero de 1997, el general Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional, acusó públicamente a Gutiérrez Rebollo de traición a las Fuerzas Armadas por ofrecer protección a Amado Carrillo Fuentes. El escándalo fue de proporciones sísmicas. El hombre encargado de combatir el narcotráfico en México estaba en la nómina del narcotraficante más buscado del país. Gutiérrez Rebollo fue condenado a 40 años de prisión. Murió en 2013, un día después de que le comunicaran que terminaría su condena en arresto domiciliario. Pero el daño ya estaba hecho. El arresto del general demostró la asombrosa profundidad de la corrupción del cártel. Pero también fue un golpe devastador para Amado. Con la caída de su protector de más alto nivel, perdió su principal escudo contra el Estado. Y no era el único frente de batalla. El reinado de Amado Carrillo Fuentes no fue pacífico. Su ascenso meteórico y su dominio casi monopólico del corredor de Juárez inevitablemente lo pusieron en curso de colisión con las otras potencias emergentes del narcotráfico mexicano. Su principal adversario fue el Cártel de Tijuana, liderado por los violentos y extravagantes hermanos Arellano Félix, Ramón, Benjamín, Francisco Javier y Eduardo. Mientras Amado prefería la discreción y la estrategia empresarial, los Arellano Félix gobernaban su plaza con una brutalidad ostentosa, deleitándose en la violencia pública y el terror. La guerra entre Juárez y Tijuana fue una de las más sangrientas en la historia del narco. La disputa no era solo por el control de las rutas, sino por una filosofía de poder. Los Arellano Félix veían a Carrillo como un advenedizo y despreciaban su enfoque de bajo perfil. Carrillo, a su vez, los consideraba matones imprudentes cuya violencia atraía atención innecesaria de las autoridades. La guerra se libró en múltiples frentes, desde las calles de Tijuana y Ciudad Juárez hasta centros turísticos como Puerto Vallarta. En 1993, Amado sufrió un atentado que casi le cuesta la vida. El episodio ocurrió en el restaurante Valley High, al sur de la Ciudad de México. De un momento a otro, mientras comía, quedó en medio de un tiroteo organizado por sicarios del Cártel de Tijuana. Sobrevivió gracias a su guardaespaldas, que cumplió con su función y lo sacó del lugar. La represalia no se hizo esperar. Un episodio notorio ocurrió en noviembre de 1992, cuando sicarios de Joaquín El Chapo Guzmán, entonces aliado de Carrillo, intentaron asesinar a Ramón Arellano Félix en una discoteca de Puerto Vallarta. El tiroteo masivo dejó varios muertos. La venganza de los Arellano Félix fue igual de brutal. En mayo de 1993, intentaron matar a El Chapo en el aeropuerto de Guadalajara, pero en el caos del tiroteo, terminaron asesinando por error al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, un príncipe de la Iglesia Católica muerto a balazos en suelo mexicano. El crimen conmocionó al país y puso a todos los capos en la mira del gobierno. Otro rival formidable era el incipiente Cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Aunque en un principio Guzmán había trabajado en alianza con Carrillo, su ambición y su deseo de controlar sus propias rutas de transporte llevaron a una inevitable fractura. El Chapo, un maestro de la logística terrestre a través de sus famosos túneles, envidiaba el dominio aéreo de Carrillo. La relación entre ambos era una compleja mezcla de cooperación y conflicto. A veces trabajaban juntos,
compartiendo información y rutas. Pero la desconfianza siempre estaba presente. Cada uno sabía que, en última instancia, solo uno podía ser el verdadero rey del narcotráfico. La rivalidad entre Carrillo y Guzmán fue una partida de ajedrez estratégica, una lucha entre el rey del aire y el rey de los túneles. En el ámbito internacional, la relación de Amado con sus socios colombianos también evolucionó. Con la caída de Pablo Escobar en 1993 y el posterior desmantelamiento del cártel de Cali, el poder de los productores colombianos disminuyó drásticamente. Amado capitalizó esta situación para consolidar aún más su posición. Ya no era un socio, era el jefe. Los colombianos ahora dependían casi por completo de su infraestructura para llevar su producto al mercado más lucrativo del mundo. Esto le permitió dictar los términos, quedándose con una porción cada vez mayor de las ganancias y estableciendo al Cártel de Juárez como la organización de narcotráfico más poderosa del planeta. Para mantener su imperio, Amado desató una violencia selectiva pero aterradora. Su método preferido no era el tiroteo masivo, sino la ejecución silenciosa. Sus enemigos simplemente desaparecían. Se hizo famoso por el Triángulo Dorado de la Muerte, una zona desértica en Chihuahua, donde se encontraron cientos de cuerpos, muchos de ellos mostrando signos de tortura extrema. Estos eran los cuerpos de rivales, traidores y funcionarios que se habían negado a cooperar. A través de esta brutalidad calculada, Amado mantenía la disciplina dentro de su organización y enviaba un mensaje escalofriante a sus enemigos. Pero a pesar de su inmenso poder, Amado era también un maestro del anonimato. Mientras sus rivales como el Chapo Guzmán o los hermanos Arellano Félix cultivaban una imagen de forajidos violentos, él se esforzaba por permanecer invisible, una figura sombría cuyo poder se sentía en todas partes, pero cuyo rostro era prácticamente desconocido. A los oídos de la gente y las autoridades solo llegaba el boca en boca. La policía no sabía su edad cuando lo buscaban. No sabían cómo se veía. Solo tenían una fotografía vieja de él. Era un narcotraficante que sabía observar a los demás para tomar buenas decisiones. Mantenía un perfil bajo, hacía todo por debajo de la ley y se mantenía siempre al margen de la exposición. Todo lo contrario a Pablo Escobar. Esta estrategia le permitió operar durante años con una impunidad casi total, consolidando su control sobre el corredor de Juárez. Era, en todos los sentidos, un hombre de las sombras, pero ni siquiera esa estructura meticulosa estaba libre de fracturas. A pesar de su éxito en evadir la captura, la presión constante comenzó a pasar factura. A mediados de la década de 1990, el nombre de Amado Carrillo Fuentes, antes un susurro en los círculos de inteligencia, se convirtió en el objetivo prioritario para las agencias antidrogas de Estados Unidos y México. Su imperio aéreo, que movía toneladas de cocaína con la regularidad de una aerolínea comercial, representaba una humillación y una amenaza directa a la seguridad nacional de ambos países. La presión política sobre el presidente mexicano Ernesto Zedillo para que actuara contra el Cártel de Juárez era inmensa. En respuesta, se lanzó una cacería humana de una escala sin precedentes. La DEA, utilizando su vasta red de informantes y su avanzada tecnología de vigilancia, comenzó a mapear la estructura del cártel. Se enfocaron en sus finanzas, rastreando el flujo de miles de millones de dólares a través de una compleja red de empresas fantasma, casas de cambio y bancos corruptos. En México, el ejército fue desplegado en las calles de Ciudad Juárez y otras fortalezas del cártel. Se establecieron retenes, se allanaron propiedades y se intensificó la vigilancia en los aeropuertos y en el espacio aéreo. Sin embargo, la red de corrupción de Amado era tan profunda que a menudo era alertado de las operaciones con horas o incluso días de antelación. Los informantes dentro de las agencias policiales y militares le permitían estar siempre un paso por delante de sus perseguidores. Esta capacidad para evadir la captura se convirtió en parte de su leyenda, alimentando la imagen de un fantasma intocable. Pero el cerco se estrechaba, y con la caída del general Gutiérrez Rebollo, Amado
perdió su escudo más valioso. El nuevo zar antidrogas, Mariano Herrán Salvati, llegó con la determinación de limpiar la corrupción y capturar a Carrillo a toda costa. La cacería se volvió personal. Los allanamientos se hicieron más frecuentes y precisos. En una ocasión, los militares irrumpieron en la boda de su hermana en Guamuchilito, Sinaloa, obligando a Amado, que supuestamente estaba presente, a escapar por poco. Se sentía acorralado. Su rostro, aunque no era ampliamente conocido por el público, era ahora el más buscado por todas las agencias de inteligencia. La DEA había puesto precio por su cabeza. Millones de dólares de recompensa. Amado se vio obligado a abandonar su vida de lujos relativos y adoptar la existencia de un fugitivo. Ya no podía residir en sus opulentos ranchos ni moverse con libertad. Pasaba sus días escondido en una serie de casas de seguridad, cambiando de ubicación constantemente y comunicándose a través de un sistema de mensajeros para evitar la interceptación de sus llamadas. La paranoia se convirtió en su compañera constante. Desconfiaba de todos, incluso de su círculo más cercano. Sabía que la recompensa por su cabeza era una tentación demasiado grande para muchos. Decidió huir. Primero a Chile, bajo el nombre falso de Jorge Torres. Luego a Argentina. Después a Uruguay, donde siguió operando su red de narcotráfico con destino a Europa. Pero la realidad era innegable. No podía seguir huyendo para siempre. Si bien las autoridades no tenían mucha información acerca de su apariencia, estaban pisándole los talones. El hombre que había gobernado los cielos estaba ahora atrapado en la tierra, y la única salida que veía era desaparecer por completo, borrar su identidad, comenzar de nuevo. Fue esta desesperación la que lo llevó a tomar la decisión más arriesgada de su vida: someterse a una cirugía plástica radical para cambiar su rostro y su cuerpo. Un intento final de burlar a la muerte y a la ley. Su única vía de escape era a través del bisturí de un cirujano. La presión era insoportable. Con el ejército mexicano y la DEA pisándole los talones, con la pérdida de su principal protector, el general Gutiérrez Rebollo, Amado Carrillo Fuentes sabía que su tiempo como el capo invisible estaba llegando a su fin. Vivía en un estado de paranoia constante, saltando entre escondites en México, Chile y Argentina. Su vasto imperio, que antes operaba con la precisión de un reloj, ahora se veía amenazado por la inminente captura de su líder. Fue en este estado de desesperación que tomó una decisión drástica. Decidió someterse a una cirugía plástica extrema para alterar permanentemente su apariencia y a una liposucción para cambiar su complexión física. Su plan era crear una nueva identidad, desaparecer del ojo público y continuar dirigiendo su imperio desde un anonimato total y renovado. El 3 de julio de 1997, bajo el nombre falso de Antonio Flores Montes, Amado Carrillo Fuentes ingresó en el Hospital Santa Mónica, ubicado en 1900 en la exclusiva zona de Polanco en la Ciudad de México. El lugar no fue elegido al azar. Era un hospital privado, discreto, en una zona de alto nivel económico y con personal médico susceptible a la corrupción o la intimidación. Ofrecía exactamente lo que Amado necesitaba: privacidad absoluta. La operación, que comenzó esa noche y se extendió por más de 8 horas hasta la madrugada del 4 de julio, fue un procedimiento clandestino y de alto riesgo. El equipo médico estaba liderado por el cirujano plástico colombiano Ricardo Reyes Rincón, quien trajo a otros especialistas para llevar a cabo la compleja intervención. Los doctores Jaime Godoy Singh y Carlos Ávila Camacho completaban el equipo. Durante 8 horas, trabajaron para borrar la identidad del hombre más buscado de México. Liposucción para adelgazar su figura. Cirugía facial para modificar sus rasgos. Un nuevo rostro para una nueva vida. La mañana después de la cirugía, mientras se recuperaba en la habitación 407, algo salió terriblemente mal. Según el informe oficial, Amado Carrillo Fuentes fue declarado muerto a las 6 de la mañana del 4 de julio de 1997. La causa oficial:
un paro cardiorrespiratorio provocado por una reacción adversa a los agentes farmacológicos de tipo anestésico. Tenía 40 años. La noticia conmocionó al mundo. El narcotraficante más poderoso del planeta, un hombre que había evadido a ejércitos y agencias de inteligencia durante años, había sido derrotado no por una bala, sino en una mesa de operaciones. El Señor de los Cielos había caído, pero la versión oficial fue recibida con un escepticismo inmediato y generalizado. Las inconsistencias comenzaron a así como nací la tanda, acumularse desde el primer momento. ¿Cómo era posible que el capo más buscado del país muriera en una cama de hospital sin que nadie lo detuviera? ¿Cómo logró ingresar a una clínica privada en una de las zonas más exclusivas de la capital sin ser identificado? ¿Por qué arriesgar su vida en un procedimiento tan peligroso justo cuando era más perseguido? Las respuestas oficiales no convencieron a nadie. Incluso dentro de los propios cuerpos de seguridad hubo escepticismo. Algunos agentes creían que había fingido su muerte en complicidad con médicos, militares y altos funcionarios del gobierno. Una de las primeras señales de que algo no encajaba fue la rapidez con la que se manejó todo el proceso. La autopsia fue realizada de manera veloz, bajo estrictas medidas de seguridad. Se validó su identidad y se ordenó el enterramiento inmediato en Sinaloa. Pero el funeral fue cerrado, silencioso y rodeado de misterio. Testigos afirmaron que el cadáver tenía un rostro completamente distinto al que conocían. Otros aseguraron que ni siquiera los familiares más cercanos estaban seguros de su identidad. El ataúd fue sellado, la ceremonia breve, el secreto intacto. Y entonces apareció un detalle que encendió todas las alarmas. Una semana después del supuesto fallecimiento, el cuerpo fue expuesto brevemente, y sobre el labio superior del cadáver se veía un bigote negro crecido. Un bigote crecido. ¿Cómo era posible que un cuerpo que ingresó a un quirófano para una cirugía plástica facial no estuviera afeitado? ¿Cómo podía tener vello facial crecido un hombre, al que supuestamente le habían operado el rostro? El detalle era imposible de explicar, y no fue el único. Socios y empleados de Carrillo fueron llamados a reconocer el cuerpo. Según ellos, Amado tenía dos características físicas inconfundibles: un lunar oscuro en la espalda con mucho vello y una notoria cicatriz en una nalga. El cadáver no tenía ninguna de esas marcas. Jaime Olvera, quien fue muy cercano al difunto, aseguró públicamente que el cuerpo no era de Amado Carrillo Fuentes, pero su testimonio le costaría la vida. En 1998, mientras era testigo protegido de la Procuraduría General de la República, Jaime Olvera fue ejecutado. Y no sería el único. Guillermo González Calderoni, el comandante corrupto de la Policía Judicial Federal que años atrás había ayudado a Amado a eliminar a Pablo Acosta Villarreal, también habló. Declaró públicamente que Amado Carrillo seguía con vida en Estados Unidos. En 2003, Calderoni fue ejecutado en Texas. Otro dato inquietante surgió en los días previos a la declaración del fallecimiento. Desapareció José Luis Rodríguez, apodado el Chiquilín, un comandante de la policía. Este hombre era físicamente muy parecido al capo. ¿Coincidencia? Tal vez, o tal vez no. La teoría del doble comenzó a ganar fuerza. Según esta versión, el cuerpo presentado no era el de Amado, sino el de otra persona sometida a cirugía previa para parecerse a él. Un doble enterrado bajo su nombre mientras el verdadero capo escapaba hacia algún destino desconocido. Pero el evento que más alimentó las sospechas ocurrió 5 meses después. En noviembre de 1997, los cuerpos de los 3 médicos que habían participado en la cirugía fueron encontrados. Ricardo Reyes Rincón, Jaime Godoy Singh, Carlos Ávila Camacho. Los 3 aparecieron dentro de tambores de acero llenos de concreto, abandonados en una carretera que une la Ciudad de México con Acapulco. Sus cadáveres mostraban signos de haber sido torturados brutalmente. Sus manos estaban atadas a la espalda, sus ojos vendados. Habían sido estrangulados. Un mensaje claro:
El silencio era obligatorio. El macabro descubrimiento fue interpretado de varias maneras. Para algunos, fue una venganza del cártel que culpaba a los médicos por la negligencia que causó la muerte de su líder. Para otros, fue un acto de limpieza, la eliminación de los únicos testigos que podían confirmar si Amado estaba realmente muerto, o si habían ayudado a orquestar su desaparición. La pregunta resonaba en todos los círculos. ¿Por qué matar a los médicos si todo había sido un accidente? ¿Qué secreto debían callar? Las teorías se multiplicaron. La más extendida sostenía que Amado Carrillo fingió su muerte para escapar del acoso constante de las autoridades. Tenía los recursos, tenía los contactos, tenía el dominio logístico suficiente como para planear una desaparición de ese nivel. No sería el primero en hacerlo, pero sí el único capaz de ejecutarlo con semejante sofisticación. Según esta versión, la cirugía sí ocurrió, pero no tenía como objetivo cambiar de rostro simplemente por estética. El objetivo era borrar su identidad física, transformarse por completo y dar por cerrado su capítulo público. El Hospital Santa Mónica fue el escenario perfecto para la farsa. Otra teoría sugería algo aún más oscuro: que Amado fue asesinado por sus propios guardaespaldas, posiblemente en colusión con capos rivales que querían apoderarse de su imperio. O peor aún, una ejecución extrajudicial por parte de agentes del gobierno mexicano o estadounidense, quienes habrían preferido eliminarlo silenciosamente, en lugar de enfrentar un juicio público que podría exponer la corrupción en las más altas esferas del poder. ¿Cuántos secretos se habría llevado Amado Carrillo a un tribunal? ¿Cuántos generales, gobernadores, políticos y empresarios habrían caído con él? Tal vez su muerte fue más conveniente que su captura. Una tercera teoría combinaba elementos de las anteriores. Amado fue traicionado desde dentro. Quienes conocían los secretos de su imperio vieron su vulnerabilidad como una oportunidad para quedarse con el negocio. Una conspiración disfrazada de accidente médico. Un ajuste de cuentas encubierto tras una mascarilla quirúrgica. La versión oficial de la DEA respaldó los informes del gobierno mexicano. Amado Carrillo Fuentes estaba muerto. Incluso publicaron informes asegurando que su fallecimiento había causado un reacomodo inmediato en las estructuras criminales del país. Pero fuera de los comunicados oficiales, el escepticismo seguía creciendo. Tras su supuesta muerte, no se incautó ninguna gran fortuna. No se realizaron arrestos relevantes entre sus principales operadores, y su estructura criminal continuó funcionando con una normalidad inquietante durante años. ¿Cómo era posible que el imperio más grande del narcotráfico siguiera operando sin su líder? Menos que el líder nunca se hubiera ido. Con el paso de los años, surgieron reportes de avistamientos. Algunos aseguraban haber visto a Amado en Argentina, otros en Chile, Brasil o España. Hay quienes lo ubicaban en Rusia, viviendo bajo protección gubernamental, siempre bajo otra identidad, siempre protegido, siempre en silencio. Ninguna de estas versiones ha podido comprobarse. Pero en el mundo del crimen organizado, la ausencia puede ser más poderosa que la muerte. Incluso dentro del narcotráfico, hay quienes aseguran que el Señor de los Cielos sigue vivo, que jamás dejó el juego, que aún mueve piezas desde la sombra, escudado por un nuevo rostro, una nueva vida y los mismos aliados que una vez lo ayudaron a construir su imperio. Algunas versiones sugieren que Amado negoció su salida con sectores del poder, que entregó rutas, contactos estratégicos o información de alto nivel a cambio de su libertad definitiva. Otros afirman que simplemente se retiró y hoy vive en un país sin tratado de extradición, lejos del alcance de México o de Estados Unidos. En entrevistas posteriores, incluso exagentes de la DEA y mandos militares retirados reconocieron una verdad incómoda. Nunca estuvieron completamente seguros de que Amado estuviera muerto. Aunque el caso fue cerrado en los archivos oficiales, dentro de los círculos de inteligencia se sigue considerando un expediente abierto, un rompecabezas sin resolver.
El periodista José Alfredo Andrade cuestionó públicamente la veracidad de la muerte del capo en 1999, mediante un libro que exponía las inconsistencias del caso. Ese mismo año, el periodista desapareció. Sus conocidos lo dan por muerto. Todos coinciden en que reveló información auténtica, información que alguien no quería que saliera a la luz. Otro nombre más en la lista de los que hablaron y pagaron el precio. A diferencia de figuras como Pablo Escobar, cuya muerte fue ampliamente documentada y verificada, su cuerpo exhibido ante las cámaras, su rostro ensangrentado en todas las portadas. El caso de Amado Carrillo dejó más preguntas que respuestas. No hay fotografías claras del cadáver. No hay registros públicos del entierro. No hubo juicio póstumo para cerrar cuentas. Solo silencio, solo misterio, solo miedo. Y una tumba cerrada que tal vez guarda un secreto, o tal vez está vacía. El tiempo, lejos de enterrar la duda, la ha fortalecido. Casi 3 décadas después, su leyenda sigue viva en las calles, en los corridos, en las series de televisión, en las conversaciones de quienes vivieron su era. Para muchos, Amado no está muerto, solo desapareció. Tal vez observa desde algún rincón del mundo cómo su legado permanece, cómo su modelo se replica, cómo su mito crece con cada año que pasa, porque Amado Carrillo Fuentes ya no es solo un nombre en los archivos del crimen. Es una sombra, un fantasma que nunca fue capturado, una leyenda que trascendió la vida y la muerte. El Señor de los Cielos no solo dominó el aire, se convirtió en el enigma más grande del narcotráfico latinoamericano. Un hombre que tal vez logró lo que ningún otro capo pudo: escapar. No de la policía, no de sus enemigos, no de la DEA. Escapar de la muerte misma. Sea cual sea la verdad sobre su muerte, lo que vino después confirmó una cosa: Amado Carrillo Fuentes era irreemplazable. Su desaparición del tablero del narcotráfico no trajo paz. Por el contrario, la muerte del Señor de los Cielos creó un vacío de poder masivo que desató una de las épocas más violentas en la historia de México. El Cártel de Juárez, una organización que había sido mantenida unida por la visión estratégica y el control férreo de un solo hombre, se encontró de repente sin líder. Inmediatamente se desató una brutal guerra interna por la sucesión. La pregunta era inevitable: ¿quién heredaría el imperio? El primer nombre en emerger fue el de su hermano menor, Vicente Carrillo Fuentes, apodado el Viceroy. Hombre reservado, calculador. Durante años había sido la mano derecha de Amado. Tras su muerte, asumió el control con la intención de preservar el legado. Pero el trono que heredaba ya no era el mismo. Vicente no tenía el mismo carisma ni el mismo respeto automático que generaba su hermano. Su llegada al poder fue vista por muchos dentro de la organización como una oportunidad para ascender, ajustar cuentas o disputar territorios. Lo que antes era una estructura sólida se convirtió rápidamente en un campo de disputas internas. La cohesión que había hecho del Cártel de Juárez una máquina casi invencible se evaporó. Uno de los primeros desafíos que enfrentó Vicente fue contener a La Línea, una facción violenta dentro del cártel que comenzó a actuar por cuenta propia. También tuvo que lidiar con operadores locales en Ciudad Juárez que, tras años de servicio a Amado, sentían que había llegado su momento de tomar el control de las plazas. Pero los problemas no venían solo desde adentro. Este caos interno fue la oportunidad de oro que los rivales habían estado esperando. El Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, lanzó una ofensiva total para apoderarse de las valiosas rutas que antes pertenecían a Carrillo. También los Arellano Félix del Cártel de Tijuana intentaron ganar terreno en el noroeste del país. La respuesta fue inmediata y sangrienta: ejecuciones selectivas, emboscadas, secuestros de operadores clave, traiciones internas. Las calles de Ciudad Juárez se convirtieron en el escenario de una guerra silenciosa que pronto estalló en abierta confrontación. Ciudad Juárez, que bajo el reinado de Amado había mantenido una apariencia de paz controlada por el cártel,
se transformó en un campo de batalla. La tasa de homicidios se disparó a niveles aterradores. Entre 2008 y 2012, Ciudad Juárez fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo. Las balas reemplazaron al orden. Los cuerpos aparecían en plena calle. Las desapariciones se multiplicaron. Miles de personas murieron en una guerra que tuvo su origen en la caída del hombre, que alguna vez controló los cielos. A medida que la violencia escalaba, el poder político que el cártel había construido durante años también empezaba a desmoronarse. Funcionarios que antes protegían a la organización comenzaron a distanciarse. Algunos fueron arrestados, otros silenciados para siempre. El flujo de información privilegiada, clave para mantener la operatividad, se redujo drásticamente. Las agencias estadounidenses intensificaron su presencia. La DEA, el FBI y otras instituciones comenzaron a trabajar más estrechamente con las autoridades mexicanas, presionando por capturas de alto perfil y el desmantelamiento de redes financieras. Vicente intentó mantener el legado de su hermano utilizando tácticas de terror, alianzas momentáneas y reacomodos estratégicos, pero el prestigio del cártel de Juárez ya no era el mismo. La falta de liderazgo visionario, el desorden interno y el avance brutal del cártel de Sinaloa provocaron un colapso progresivo. Lo que había sido el centro neurálgico del narcotráfico continental se convirtió en un campo de guerra urbano. La familia Carrillo también pagó el precio con sangre. Rodolfo Carrillo Fuentes, el hermano menor conocido como el Niño de Oro, fue asesinado en 2004. José Cruz Carrillo, el más joven de los hermanos, desapareció. Y en 2014, Vicente Carrillo Fuentes fue finalmente capturado por fuerzas federales en Torreón. Su arresto marcó el último gran golpe para una organización que ya vivía de las ruinas del pasado. Desde entonces, el cártel de Juárez quedó reducido a fragmentos dispersos, sumido en luchas internas, rebasado por grupos emergentes y sin una figura que pudiera llenar el vacío dejado por su fundador. El imperio construido con precisión por el Señor de los cielos se derrumbó bajo el peso de la traición, la guerra y la ausencia de liderazgo. Y aunque el cártel sigue existiendo en menor escala, su época dorada quedó enterrada con el mito de Amado Carrillo Fuentes. La caída de Amado marcó un punto de inflexión en el narcotráfico mexicano. El poder que había estado concentrado en Juárez comenzó a desplazarse hacia Sinaloa. El Chapo Guzmán, con su genio para la logística y su disposición a usar la violencia extrema, emergió como el heredero natural del trono. Aprendió las lecciones de Amado sobre la importancia de la diversificación y la corrupción a gran escala, pero las combinó con una estrategia de expansión territorial mucho más agresiva. La era de los capos discretos y de bajo perfil, personificada por Carrillo, había terminado. La nueva era sería la de los narcocelebridades, capos cuya violencia y fugas espectaculares los convertirían en figuras de la cultura popular. Pero aunque el estilo cambió, el modelo seguía siendo el de Amado. Su legado no murió con él, se multiplicó. Fue más que un simple capo, fue un revolucionario del crimen, un CEO que transformó un negocio de contrabandistas en una industria logística global. Su principal contribución fue la profesionalización del transporte de drogas. La creación de su flota de Boeing 727, la flota de los cielos, fue un salto cuántico en la historia del narcotráfico. Demostró que era posible mover volúmenes de producto a una escala industrial, superando con creces las limitaciones de las avionetas y los barcos rápidos. Este modelo de transporte aéreo masivo fue estudiado y emulado por organizaciones criminales de todo el mundo. Desde los cárteles mexicanos que le sucedieron hasta las redes de tráfico en Europa y Asia, cambió la percepción de lo que era logísticamente posible. Además de su genio logístico, Carrillo perfeccionó el arte de la corrupción sistémica. Mientras otros capos sobornaban a individuos, Amado corrompía instituciones enteras. Su capacidad para infiltrarse en los niveles más altos del gobierno, el ejército y la policía de México, no tenía precedentes.
Creó un narcoestado paralelo que operaba a la sombra del Estado legítimo. Este modelo de cooptación estatal se convirtió en estrategia fundamental para los grandes cárteles que vinieron después. Figuras como el Chapo Guzmán, los hermanos Beltrán Leiva, Ismael, el Mayo Zambada y Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, adoptaron sus métodos, su perfil bajo, sus redes de lavado, su enfoque estratégico. Algunos incluso trabajaron directamente en sus filas antes de formar sus propios cárteles. Hoy, su huella puede rastrearse en la manera en que se mueven millones de dólares por empresas legales, en las rutas aéreas clandestinas que siguen activas, en el estilo reservado que adoptan los capos modernos. Amado no solo construyó un imperio, enseñó cómo sostenerlo incluso después de desaparecer. Cada jet que surca los cielos sin ser detectado lleva su sello. Cada torre financiada con dinero ilícito es parte de su legado. Cada estructura que privilegia la inteligencia sobre la violencia sigue su modelo. El fantasma del Señor de los Cielos sigue volando. Pero más allá del legado criminal, su figura se convirtió en algo que trasciende los expedientes policiales. Se convirtió en mito. Su apodo, el Señor de los Cielos, es uno de los más evocadores y reconocibles en la historia del crimen. Encapsula perfectamente la escala de su ambición y el aura de misterio que cultivó en vida. Un misterio que se magnificó con su muerte. Esta leyenda ha sido explotada extensamente en la cultura popular. La serie de televisión El Señor de los Cielos, estrenada en 2013, lo transformó de un criminal sombrío en un antihéroe carismático. Una figura de ficción que, aunque inspirada en su vida, a menudo eclipsa la realidad mucho más oscura de sus acciones. Los corridos narran su historia como epopeyas, canciones que celebran su ascenso, su poder aéreo, su habilidad para permanecer intocable. En muchas comunidades, estos corridos no son solo entretenimiento, son memoria colectiva, homenaje, resistencia. Su rostro aparece en camisetas, grafitis, figuras de colección. En YouTube, los videos sobre su vida acumulan millones de reproducciones. En TikTok, su nombre resurge constantemente. La línea entre el hombre real y el personaje ficticio se ha borrado por completo. Y esa es quizás su victoria final. Porque Amado Carrillo Fuentes logró algo que ningún otro capo ha conseguido. No fue abatido en un tejado como Pablo Escobar. No fue capturado y exhibido ante las cámaras como el Chapo Guzmán. No fue traicionado y entregado por su propia gente. Simplemente desapareció. Y en esa desaparición encontró la inmortalidad. El hombre que dominó los cielos del narcotráfico se desvaneció como el humo de los motores de sus Boeing 727, sin dejar rastro, sin dejar certezas, sin dejar un cuerpo que pudiera ser verificado más allá de toda duda. Solo preguntas. ¿Murió realmente en esa mesa de operaciones? ¿Fue asesinado por quienes temían sus secretos? ¿O logró el escape perfecto, el que había planeado desde el principio? ¿Está en algún lugar del mundo, con otro rostro, otra identidad, observando cómo su leyenda crece con cada año que pasa? Los médicos que podrían haber respondido fueron silenciados para siempre. Sus cuerpos torturados, sellados en tambores de concreto. Los testigos que dudaron de la identidad del cadáver fueron ejecutados uno por uno. El periodista que investigó demasiado desapareció sin dejar rastro. Todos los que sabían algo están muertos. Y el secreto permanece enterrado. O tal vez no enterrado, tal vez volando. En algún lugar sobre las nubes, donde las autoridades nunca pudieron alcanzarlo, donde la ley no tiene jurisdicción, donde el Señor de los Cielos siempre fue invencible. Amado Carrillo Fuentes, el hombre que conquistó el aire, el fantasma que nunca fue capturado, el enigma que nunca fue resuelto. Muerto o vivo, su nombre quedó grabado para siempre en la historia del crimen, y su pregunta final sigue flotando en el aire, casi 3 décadas después, sin respuesta. ¿Dónde está realmente el Señor de los Cielos? Tal vez en una tumba en Sinaloa,
Tal vez en una mansión en Argentina, tal vez en ningún lugar, tal vez en todas partes, porque las leyendas no mueren, solo desaparecen y siguen volando.